¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. No se olviden de poner sus dos nombres y sus dos apellidos hasta que tus compañeros se conecten. Ingeniero, una consulta. El otro lunes hicieron nuevos grupos, ¿no? El lunes pasado, Sí. pero era de una tarea práctica, o sea, no tenía nota ni consecuencia. Ay, como ese día por un inconveniente personal falté, por eso no Sí, estaba pero seguro. no Pero había, gracias. no había nota. Ahí el verdadero grupo está ahí en el aula virtual. Entonces, era simplemente para practicar nada más. Bueno, jóvenes, recordándoles que esta es nuestra última semana de clases del primer parcial. Por lo tanto, todos los deberes, tareas, actividades, todo tiene que estar subido hasta antes del día, un día anterior al día del examen. Entre las novedades, creo que habíamos visto la semana 5. En la semana 5 tienen una documentación y también tienen una tarea de preparar una entrevista, ¿verdad? La semana 6, que fue la semana pasada, también tienen información sobre los cuestionarios, ¿verdad? Y también tienen una tarea de cuestionario. Y en la semana 7, que es esta semana, tienen la documentación del levantamiento de información, ¿verdad? Aquí está, tienen un cuestionario de levantamiento de información y también tienen la lección del primer parcial que se va a habilitar el día jueves, si no me equivoco. Sí, la puse para el día jueves porque de repente alguno de ustedes la quiere realizar en este momento y para poder realizar la lección es conveniente haber realizado los cuestionarios. Entonces, para que no les ocurra que se equivoquen, les puse que la lección se active el día jueves. ¿Sí? Entonces, Buenas tardes. y la semana que viene, la semana 8, esta semana número 8, sería la semana del examen. Entonces aquí, esta sería la semana 8, sería la semana del examen. Entonces, ya tienen que haber hecho todas las tareas, ¿verdad? Revisado su asistencia, sus notas y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es nuestra última semana de clase. Yo no sé, pero para mí, como que si nos hubiera faltado un mes de clase todavía. No sé. Se me ha ido, no me ha alcanzado el tiempo. En el otro curso no fue así, porque tuvimos como 2 semanas de introducción y hasta me sobró el tiempo, pero ahorita se me ha ido demasiado rápido el tiempo. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Bueno, entonces estas son las novedades. Esta es la última semana de clase. Todas las tareas, deberes, lecciones, revisión de notas, de asistencia y todo eso debería estar solucionado hasta antes del día del examen. Al día del examen ya no hay vuelta atrás. El día del examen, el formato del examen va a ser igualito que la lección. Las preguntas del examen va a estar basadas en los cuestionarios. Los cuestionarios los pueden seguir realizando. Eso no hay problema, los pueden seguir realizando para prepararse para el examen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí ya me enviaron información que parece que el siguiente periodo tenemos proyecto PIS. Entonces, va el proyecto PIS. Yo creo que es poco tiempo para el proyecto PIS. Esa es mi apreciación. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna duda con respecto a las obligaciones y responsabilidades que tienen que cumplir. Ingeniero, Se lo escucho. buenas tardes, ingeniero. Tenía la pregunta de la semana pasada, como nos dijo que iba a revisar la asistencia. Quería saber si pudo. Sí, yo me parece que sí revisé la asistencia, entonces la asistencia de hoy día y ya corre por su cuenta, pero todas las demás asistencias las crucé con la bitácora y me di cuenta de que hay como 5 alumnos que no marcan la asistencia en el aula virtual.
Entonces yo ya les puse la asistencia, pero eso no está bien, es su responsabilidad marcar las asistencias siempre, ¿no? No, porque lo que yo hago es una cortesía de cruzarles la asistencia de Zoom con la asistencia del aula virtual, pero veo que algunos no tienen esa costumbre. Entonces, para esos alumnos que no habían marcado su asistencia, pues marquen su asistencia porque ya el segundo parcial no creo que haga eso con todos, porque o sea, realmente se me hace más fácil, si vamos a llevarnos así, se me hace más fácil tomarle solamente la asistencia de Zoom y los que no puedan asistir a Zoom, pues se perjudican. Entonces, creo yo que es más flexible la asistencia en el aula virtual, pero también tienen que comprometerse a marcar esa asistencia. Antes de... Una consulta, profe. se les- En la página sale un deber, digamos así, el cuestionario. ¿Ese subimos el que hicimos en clase o el que va a exponer, digamos, hoy? Ya, el cuestionario que hicimos en clase fue una práctica. Ahora, si usted en esa práctica le tocó sus compañeros de grupo, le parecieron buenas las preguntas y todo eso, o sea, puede llevarlo de la práctica como deber. Pero recuerden que lo que les tocó en clase no es el mismo grupo que le tocó en el aula virtual. Entonces, Sí, por esa cosa es que le pregunto, porque en el aula virtual sale el grupo B y aquí en Zoom de la clase pasada fui el grupo 5. Por eso es que le pregunto si el que está en el aula virtual es el que es grupal de exposición o es el el que grupal de está en exposición. el de exposición es entonces. Sí, es el grupal de exposición. Es el grupo que están allí, o sea, ahí ustedes pueden verlos. El que hicimos la semana pasada en clases, ese fue simplemente para practicar, no llevaba notas, su único objetivo era que ustedes ensayen, se preparen, ¿verdad? Le pongan un poco de asunto al tema para ver cómo era y que las dudas que surgiesen allí, pues las podamos despejar. Entonces, era simplemente una práctica, no tenía nota, de hecho muchos grupos ni expusieron sus preguntas, entonces eso no lleva nota, ¿no? Pero si a ustedes les sirvió la experiencia y sacaron algunas buenas preguntas de allí, la pueden llevar a su deber, ¿no? Porque eran 10 preguntas eran en su deber. Sí, porque le pregunto yo, porque yo la semana pasada actué en clase de las 5 preguntas con el ¿No? objetivo. Por esa cosa es que lo pregunto. Si la actuación en clase sí es nota que sí se las puse. De hecho, ustedes pueden revisar que sí les he puesto. 2 de agosto. Entonces la actuación en clase sí es un punto que podemos extraer de allí. Pero lo que es el deber de las preguntas, ese es en grupo. Ahora, como ya saben, basta con que uno del grupo suba el documento y ya todos tienen la nota. Solamente para que revisen, para que se den un ojito. Voy a revisar la asistencia para que a ver, aquí es en informe. Para que se den una idea de la asistencia, pues hasta hoy, y algunos tienen el 100%, por ahí hay un 88, por ahí, bueno, hay un 90, 88. Aquí, esta creo que es la compañera que se retiró.
Entonces ella tiene bajísimo. O sea, no está mal, ¿no? No está mal, pero eso es porque yo, como les decía, a muchos no marcaban y yo les puse de la bitácora. Pero para el segundo parcial probablemente ya no haga eso y ya ustedes tienen la responsabilidad de marcar su asistencia en el aula virtual. Entonces, sí, por el momento van bien con su asistencia. Bueno, entonces vamos avanzando. Ustedes tienen un cuestionario. El cuestionario abarca el tema de la observación y es el que vamos a complementar hoy día. Entonces tenemos que para el levantamiento de la información, que era la fase número 2 del ciclo de vida y desarrollo de un sistema, teníamos que, podemos hacer una entrevista, los cuestionarios, y ahora estamos viendo otro método. Estos aquí se conocen como el método discretos, ¿verdad? Y estos métodos son el muestreo, investigación y observación, ¿no? Entonces vamos viendo. El muestreo, que es algo que podemos decir que hemos hecho, o que ya hemos hecho, ¿verdad? Consiste en que ustedes van a levantar información buscando elementos representativos de la población para poder obtener información que sea útil, ¿no? Entonces aquí, en vez de ustedes hacer un trabajo de entrevistar a todos los usuarios, ustedes van a seleccionar un grupo de usuarios que de alguna manera le permitan conocer el sentimiento general de todos los usuarios, ¿no? Es algo así como que en vez de yo preguntarle a todos ustedes si de repente si de repente tienen listo un deber, ¿verdad? Les pregunto yo a 3 de ustedes y si los 3 dicen que no tienen listo el deber, entonces yo asumo que todos los demás no tienen listo el deber, ¿no? Entonces el muestreo es simplemente que tomo una muestra y esa muestra me va a representar el sentimiento general de toda la población. Bien, cuando vamos a hacer un muestreo, vamos a tener que decidir con respecto a dos cuestiones que son claves, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones que ustedes van a llevar, y especialmente si son grandes, hay muchos informes, formularios y documentos como documentos de resultados, memos, hay sitios web, y, y todos estos documentos han sido generados por las personas, ¿no? Entonces hay mucho de dónde escoger para nosotros poder obtener información. Entonces, la pregunta clave sería, ¿cuáles de estos documentos yo tengo que revisar y cuáles yo tengo que ignorar? ¿No? Porque es imposible revisarlos todos, ¿verdad? Pero pueden haber documentos que son más importantes que otros, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Por ejemplo, en el tema de las personas, pues hay muchos usuarios que van a ser golpeados directamente por el nuevo sistema, ¿no? Entonces, probablemente estas personas tengan inquietudes, dudas eh, con respecto al nuevo sistema que se planea desarrollar, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que seleccionar, pues, cuáles son las personas que ustedes deben de realizar la entrevista. ¿A qué personas creen ustedes que le van a aportar información, ya sea por medio de las entrevistas o por medio de los cuestionarios, ¿no? Y también a qué personas ustedes deben de observar, ¿verdad? Para ver cómo realizan su proceso. Entonces, tanto para entrevistar, para los cuestionarios o para el método de la observación, ustedes tienen que filtrar a ver a quiénes van a prestar atención para poder obtener información. Bien, ya lo mencionamos al inicio, pero nosotros no podemos entrevistar a todos, o de repente sí podríamos hacer cuestionarios a todos, pero de todas maneras eso, o sea, no porque le hagamos inventarios a todos, significa que eso va a ser más productivo, ¿no? Entonces, la idea es buscar un grupo al cual podamos entrevistar o hacer cuestionarios y que este grupo me represente el total de la aprobación, de la población. Ya, otra de las razones por las cuales nosotros no queremos hacer una entrevista total o un cuestionario total
es porque nosotros estamos en una empresa que ya está desarrollando, ya está trabajando. Entonces, la mayoría de las empresas no paran su proceso porque dicen, ve, ahí llegaron los de sistemas, vamos a dejar de hacer todos para prestarles atención a ellos. La mayoría de las empresas sigue, a pesar de sus proyectos, sigue, ¿verdad?, moviendo su motor de producción. Entonces, si nosotros involucramos a todos, lo más probable es que tengamos un impacto negativo en el proceso de la empresa y nosotros no queremos eso porque lo que queremos es el progreso, ¿no? Bien, entre los motivos que nosotros queremos, ¿verdad?, para realizar un muestreo es principalmente el de contener los costos, ¿no? A pesar de que uno parecería que no se gasta, pero el hecho de movilizarse, de tener la producción, de pasar un tiempo con las personas, de hacer reportes y análisis, tiene un costo. Entonces nosotros no queremos elevar, ¿verdad?, el costo solamente por el levantamiento de información, porque sabemos que vamos a tener iguales resultados, pero con una muestra. También, si tenemos que entrevistar o hacer cuestionarios a menos gente, la recopilación de los datos va a ser mucho más rápido, ¿no? No es lo mismo que yo le recoja los datos a 10 personas que le recoja los datos a 100 personas. Entonces, el proceso de recolección de datos va a ser mucho más ágil. También vamos a mejorar la efectividad. Para obtener la información que requerimos no necesitamos a todo el mundo. Entonces, si nosotros logramos tener nuestra muestra de toda esa población, nosotros vamos a lograr tener una mejor efectividad, ¿verdad? Y también reducir la predisposición, ¿no? Entonces, generalmente si nosotros tenemos muchos usuarios, ¿verdad?, que tenemos que entrevistar, y probablemente el entrevistador y los usuarios no estén tan contentos de todo el cambio brusco que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros queremos que la gente esté un poco asequible, ¿verdad?, para hacer este proceso. Y si tomamos menos personas, o sea, si dejamos de tratar a todos como el montón y de alguna manera tratamos a nuestros entrevistados de manera individual, ellos van a tener una mejor predisposición para ayudarnos y contestar las preguntas. Ya, entonces terminamos con la premisa de que cuando realizamos un muestreo, ¿verdad?, la información es más efectiva porque obviamente gastamos menos y obtenemos información más precisa porque de repente las personas que vamos a entrevistar tienen mejor información que el resto. Entonces, estamos por todos los lados, estamos siendo efectivos, ¿no? Para diseñar un muestreo tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿no? Primero, determinar los datos a recolectar o a describir. Esto va muy de la mano con los objetivos de la entrevista o encuesta u observación. O sea, lo que nosotros vamos a realizar para obtener información tiene que ir de la mano con los objetivos que nos hemos planteado. Y una vez que sabemos los objetivos, podemos nosotros determinar qué datos vamos a o queremos recolectar o descubrir, ¿no? Segundo punto, determinar la población a muestrar. Entonces aquí nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a preguntar, ¿no? Entonces lo primero era qué vamos a preguntar y lo segundo es a quién le vamos a preguntar. Tercero, elegir el tipo de muestra. Entonces, nosotros para aplicar los muestreos tenemos diferentes tipos de muestras que podemos aplicar, ¿verdad?, en función del contexto de la empresa y de lo que nos sea más útil e importante, nosotros vamos a escoger el tipo de muestra que vamos a aplicar. Cuarto, decidir el tamaño de la muestra. Para que la muestra sea efectiva, ¿verdad?, no tenemos que preguntarles a todo el mundo, o sea, a toda la población, pero tampoco podemos preguntarle a 2 o 3, según lo que nosotros creamos conveniente, sino que hay un tamaño técnico que nos permite hacer una encuesta, una entrevista a un determinado grupo de usuarios, y con este tamaño técnico nosotros podemos alcanzar un elevado porcentaje de acierto de lo que piensa toda la población, ¿no? Entonces hay un tamaño técnico que nosotros no podemos ignorar.
Bien, entonces aquí examinamos un poquito más al detalle, entonces determinar los datos a recolectar o descubrir. Aquí tenemos que hacer un plan en cuanto a los datos que vamos a recolectar y para esto de aquí tenemos que considerar los objetivos del estudio, o sea, los objetivos de nuestra encuesta, cuestionario u observación. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál es el objetivo, ¿verdad? Entonces yo puedo determinar qué es lo que necesito. Bien, aquí dice que también tenemos que escoger el método de recopilación de datos dependiendo del contexto de la empresa. Podemos hacer una investigación, podemos hacer una entrevista, un cuestionario o una observación. Cualquiera de estos métodos cualquiera de estos métodos se pueden utilizar dependiendo del enfoque de nuestro objetivo, ¿no? Bueno, a mí personalmente me gustan más las entrevistas y a veces las investigaciones. Cuestionarios u observaciones, algo, pero no mucho, ¿no? Bien, ¿qué sucede si nosotros no hacemos esta primera parte de determinar qué datos debemos de recolectar? Lo que sucedería es que nosotros vamos a invertir tiempo, dinero y recursos y si no preguntamos lo correcto, vamos a tener una información que tal vez no sea una información, tal vez simplemente sea un dato que no nos es mayormente relevante, ¿no? Entonces, el peligro de no determinar los datos, pues involucra que vamos a poder desperdiciar tiempo y dinero, ¿verdad? Incluso almacenamiento, porque esos datos a veces se almacenan en base de datos o a veces se imprimen, ¿verdad? Y entonces con esa información o con esos datos no se va a obtener ninguna información útil y si no es útil, pues es inútil, ¿sí? Y no vamos a sacar nada. Entonces vamos a desperdiciar recursos y como ustedes saben, los recursos son importantísimos en los proyectos porque no hay cómo perder dinero, no hay cómo desperdiciar un centavo. Bien, segundo, tenemos que determinar la población a muestrar. Aquí tenemos que determinar si vamos a necesitar datos rigurosos eh, o si vamos a necesitar datos de un mes, de 2 meses, de 2 años, de 10 años. O sea, según la información que requiramos, nosotros tenemos que definir una especie de alcance, ¿no? Si los datos van a ser rigurosos, o sea, tienen que ser exactos, ¿verdad? O si vamos a recolectar muchos datos en el tiempo, ¿verdad? O si a quién vamos a entrevistar. Entonces, nosotros tenemos que decidir aquí a quién se va a incluir en la muestra y a quién no. A qué tipos de niveles de la organización vamos a incluir y a quién no. O sea, si vamos a incluir a los operativos, a los ejecutivos o a los gerenciales. Entonces, eso de aquí tenemos que decidir, ¿no? ¿Quiénes van a participar de nuestro trabajo de muestreo? También el alcance, ¿no? Por ejemplo, o dependiendo del problema y el contexto, podríamos incluir a los clientes, distribuidores, proveedores o competidores en el caso de que esta información sea relevante. Entonces, esta es la estrategia, esta es la estrategia para saber a quiénes vamos a entrevistar y esto tiene que estar claro para luego poder elaborar el plan del muestreo. Luego, el diseño del muestreo, perdón, aquí tenemos que escoger el tipo de muestra. Entonces, aquí hay 4 diferentes tipos de muestras, ¿no? Tenemos de conveniencia, intencionada, simple y compleja, ¿no? La de conveniencia, estas son muestras sin restricciones ni probabilidades. Por ejemplo, un aviso en internet, es decir, el que quiere participa. Le ponemos aquí, estoy preparando un cuestionario, ¿verdad? Y participa y cualquiera puede participar, cualquiera tiene la misma probabilidad de participar, ¿no? Entonces, esta de conveniencia, yo solo la utilizaría si no tuviera tiempo y obviamente el porcentaje de acierto de esta entrevista puede ser bajo, ¿no? Porque puede ser que las personas que realmente tengan información no participen. Entonces, de conveniencia no es tan segura, ¿sí? Lo único sería que si no tienen tiempo, pues ya no les queda otra que de conveniencia, pero obviamente la calidad de la información no va a ser tan buena.
Tenemos la intencionada. Esto aquí se basa en el grupo de individuos que parecen expertos están interesados en el nuevo sistema de información. Es confiable en un nivel moderado, ¿no? Entonces la intencionada es cuando yo digo, le voy a preguntar a tal persona, los elijo a dedo, y como yo de alguna manera tengo algún tipo de criterio y estas personas son expertos en lo que yo les voy a preguntar, probablemente obtenga muy buena información de estas personas. Sin embargo, estoy dejando por fuera a gente que yo tal vez no conozco y que probablemente tenga información importante que aportar. Entonces, si bien es cierto que este tipo de muestreo intencionado puede darme información importante, yo diría en un 80-90%, podría haber algo importante que se me esté quedando por allí. Entonces, no es tan efectiva al momento de levantar información, no al 100%. Tenemos el tipo de muestreo simple. Aquí se trata de que todas las personas tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, es decir, que a todos los invitamos, ¿verdad?, para que participen y sacamos de repente, los metemos todos en un ánfora y sacamos a los entrevistados al azar, entonces todos tienen la misma probabilidad de participar. Eh, es fácil como para que todos tengan la misma probabilidad de participar, pero muchas veces existen personas que tienen mejor conocimientos que otras y que de repente si es así por sorteo se pueden quedar fuera y esa información no llega. Entonces la simple yo pensaría que tiene poca efectividad porque personas claves se nos pueden quedar fuera. Y finalmente tenemos la compleja. En la compleja es una construcción de todos los tipos anteriores, y entonces aquí se aplica lo que es el muestreo sistemático, es decir que de una lista de usuarios, pues nosotros cogemos usuarios al azar para que de alguna manera darles a todos la misma probabilidad de participar. Luego tenemos el muestreo estratificado, es decir que de toda la población, ¿verdad? Pueden ser que existan grupos y cada grupo de estos tiene su propia ideología. Entonces nosotros identificamos los grupos y de los grupos extraemos los representantes de los grupos para que conocer las opiniones por grupo, ¿no? Las opiniones por grupo podrían ser diferentes. Por ejemplo, si yo pregunto si el sistema funciona bien, resulta que los de bodega dicen el sistema funciona bien porque me permite ingresar toda la información y entonces yo ingreso toda la información y no tengo problemas, pero los de venta podrían decir el sistema funciona mal porque como pide tanta información se demora y yo no puedo hacer las ventas hasta que esté escrita toda la información. De la misma empresa, bodega piensa de que el sistema sí vale porque le permite capturar toda la información y ventas piensa que el sistema no vale o no sirve tanto porque tienen que esperar para poder hacer las ventas hasta que ingresen toda la información. Entonces, misma empresa, ¿verdad? Mismos usuarios relacionados, diferentes pensamientos. Entonces, por eso es que podemos hacer la identificación de las poblaciones o subpoblaciones para saber cómo piensa cada grupo y poder identificar eh, qué grupo piensa diferente y por qué, ¿no? Y finalmente tenemos el muestreo de conglomerados, ¿verdad? El muestreo de conglomerados es de seleccionar un grupo de personas o los documentos que son comunes al resto, ¿no? Entonces, de todos los que son comunes, pues sacamos ahí al azar, ¿verdad? Sacamos al azar cualquier persona que representa al grupo. Entonces aquí, en la compleja, pues hacemos una mezcla de todos los anteriores y de alguna manera con la suma de todos tenemos mejor probabilidad que todas las anteriores de poder identificar el sentimiento de la organización. Ya, y finalmente tenemos que decidir sobre el tamaño de la muestra. Para esto de aquí, tenemos que utilizar un poquito de matemática estadística. Entonces, aquí nos describen los pasos que tenemos que hacer, ¿no? Para determinar la población. Por ejemplo, si ustedes son 1.300 estudiantes, ¿cuántos estudiantes tendrían que responder una encuesta para reflejar el sentimiento de todos ustedes?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el atributo que estamos buscando. En este caso aquí dice el tipo de errores a buscar, ¿no? Como estamos hablando de una empresa, aquí dice el tipo de errores que estamos interesados en buscar. Segundo punto, localizar la base de datos, los informes que pueden encontrar este atributo. Si estamos hablando de una empresa, digamos, que hace facturas y en las facturas hay errores, entonces nosotros vamos a buscar en los archivos de las facturas, ¿verdad? Vamos a encontrar las facturas que podrían tener errores, ¿no? Entonces, primero, ¿qué buscamos? Y segundo, ¿dónde buscamos? Tercero, determinar el atributo P de la proporción de la población que cuenta con el atributo, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar, vamos a determinar cuál es la población, ¿verdad? La población, o sea, el total de documentos en los cuales vamos a buscar el atributo. Si fuese en facturas, del cerro de facturas, vamos a determinar cuántas de esas facturas pueden tener errores. Cuarto, tomar la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable y. Ya, entonces el punto número 4 nos dice más o menos cuál es el porcentaje de error que nosotros podemos aceptar. Como esto es una muestra, la muestra no es exacta, siempre tiene un margen de error, pero este margen de error puede ser un poco más alto o un poco más bajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de error que nosotros aceptamos equivocarnos y que pensamos que ese porcentaje de error no nos afecta a nuestro proyecto? Entonces, esto es lo que decidimos en el punto número 4. Quinto, elegir el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza valor Z en una tabla. El nivel de confianza es de nuestra encuesta. Vamos a tener una información y la pregunta es ¿cuánto confiamos en esta información? ¿Confiamos 100%? ¿Confiamos 90%? ¿Confiamos 98%? Entonces, aquí nosotros tenemos que determinar qué tan confiable es la información. ¿Sí? Y como esto utiliza una tabla estadística simple, entonces en la tabla estadística simple hay en las tablas del valor Z, que es de la parábola normal de probabilidades. Entonces, como esta es una probabilidad simple, pues aplicamos esa tabla de allí. Sexto, tenemos que calcular el valor estándar con la siguiente fórmula. Entonces, la siguiente fórmula nos va a decir que el valor estándar es igual a lo que es el intervalo aceptable, ¿verdad? Sobre lo que es el valor Z, ¿no? Y esto nos va a dar el error estándar. Séptimo, vamos a determinar el tamaño de la muestra N. N es el número de, en este caso, documentos a los cuales yo tengo que testear, ¿verdad? Si yo documento estos testeos, el resultado que yo encuentre va a ser igual a que si yo hubiera testeado todos los documentos, ¿no? Por eso aplicamos la fórmula donde dice que N, ¿verdad? Es igual a la población por 1 menos el tamaño de la población sobre la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Más 1, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para definir el tamaño de la muestra. Como ustedes van a hacer proyecto PIG y si van a hacer alguna encuesta, entonces, si realizan la encuesta, pues van a tener que determinar el tamaño de la muestra para poder determinar la confiabilidad de la muestra. Entonces van a tener que utilizar esta fórmula. Ahora, hay sitios web donde les permite calcular directamente el tamaño de la fórmula, porque ya ahí existen este tipo de ayudas. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica esta fórmula. Aquí dice que la empresa XYZ fabrica productos ABC y hay un porcentaje de pedidos que contienen errores, ¿no? Entonces nosotros vamos a determinar cuál es el atributo que buscamos. Y ahí dice que vamos a buscar cuántos pedidos tienen errores en los campos de nombre, dirección, cantidades, números de modelos, etc., ¿no? Entonces lo que vamos a buscar son los documentos de pedidos que contienen errores. Entonces esto es lo que vamos a buscar. Luego, ¿verdad? El punto número 2 nos da la población. La población es el número de formularios que tenemos almacenados de los últimos 6 meses. Entonces el rango es 6 meses, ¿verdad? Y son todos los documentos que se han generado por 6 meses. Esa vendría a ser la población. Y luego se examina algunos formularios de pedidos
¿verdad? Y de los formularios de pedido se puede sacar la conclusión de cuántos tienen errores, ¿no? Entonces aquí, en este ejemplo, dice que el 5%, ¿verdad? De los formularios revisados contiene errores. Entonces, el 5% contiene errores, entonces ese es nuestro margen que estamos buscando. De allí determinamos el intervalo aceptable, entonces aquí dice que el intervalo aceptable va a ser de más o menos 2%, entonces yo me puedo equivocar en un 2% más o en un 2% menos. Es decir, de cada 100 formularios, ¿verdad? Lo que yo diga puede ser que de los 100 formularios, en 2 me equivoque, ¿verdad? Entonces puede ser que me equivoque de cada 100 formularios, puede ser que me equivoque que en 98 acierte y en que 2 me equivoque, o puede ser que en 100 acierte, bueno, sería nada más así, en 98 acierte y en 2 documentos me equivoque. Luego tenemos que definir el nivel de confianza. Esto lo decidimos nosotros dependiendo del contexto, de cuánto me permito yo equivocarme, ¿no? Por lo general, el nivel de confianza suele ser el 95%, porque el 95% es un buen intervalo de confianza, ¿verdad? Y nos permite un rango de error aceptable, ¿no? Entonces, decidimos 95% y luego nos vamos a la tabla de probabilidades Z, y en la tabla de probabilidades Z encontramos que Z es igual a 1.96 y 1.96 es nuestro nivel de confianza para el 95% de confianza, ¿no? Luego calculamos el error estándar, entonces el error estándar de esta población va a ser igual a I sobre Z, entonces I ya habíamos definido que podíamos equivocarnos en un 2%, ¿verdad? Y en la tabla Z, el valor de Z era el 1.96, esto nos da un resultado de 0.0102, ¿verdad? Este sería el error estándar, ¿no? Y luego tenemos que determinar el tamaño de la muestra N y lo vamos a hacer aplicando la fórmula. Entonces el tamaño de la población era del 5%, que es los errores que habíamos encontrado, y eso se multiplica por 1 menos el 5%, o sea, por 95, y eso allí por sobre la división estándar, el error estándar al cuadrado, entonces aquí se multiplica y todo eso allí más 1, y eso nos da un valor, el valor es de 458. Entonces, si nosotros revisamos 458 documentos, ¿verdad? Vamos a encontrar atributos que contienen errores, o sea, vamos a determinar, ¿verdad? La cantidad de documentos que tienen errores de toda la población con un porcentaje de confianza del 95% y con un margen de error de el más menos 2%, ¿no? Entonces, el 2% de 458 creo que es 9 y algo, ¿sí? Es decir, que de los 458 documentos que yo encuentre, 9 puede ser que yo me equivoque, pero el resto voy a estar bien, ¿sí? Entonces, ese sería el tema este de el definir el tamaño de la muestra. Bien, aquí vemos lo que es una campana de la probabilidad estadística normal, ¿verdad? Aquí vemos que si yo busco un intervalo de confianza del 68%, ¿sí? Este sería el 68%, ¿verdad? Pero si yo quiero llegar a un 95%, vean ustedes que el 95% abarca casi toda la curva, es decir que un 95% de confianza es una confianza bastante alta, ¿verdad? Y lo que queda por acá es el porcentaje de probabilidad de error, que es chiquito, ¿no? Entonces, cuando yo determino que mi nivel de confianza es el 95%, me voy a la tabla, ¿verdad? La tabla Z, y aquí veo que el 95% corresponde a 1.96, que este es el coeficiente Z, ¿verdad? De ese nivel de confianza. Bueno, entonces así nosotros vamos a diseñar la muestra. Entonces, como ustedes ven, la muestra tiene una técnica. Y no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Ingeniero, siempre vamos a utilizar esa fórmula. Sí, es una fórmula sencilla.
las fórmulas podrían variar dependiendo del tipo de investigación que ustedes hagan, pero en general esta es una fórmula estadística simple. Entonces, podría ser que ustedes, si su investigación es más compleja, podrían utilizar algún tipo de fórmula más especializada para ese tipo de investigación, pero yo creo que es la que ustedes van a requerir. Ahora, como les decía, en Internet hay páginas donde ustedes ponen la población, ¿verdad? Ponen su intervalo de confianza y les calcula el tamaño de la muestra. Entonces, no es tanto para romperse la cabeza, pero sí es importante más o menos que ustedes entiendan un poquito cómo se calcula el tamaño de la muestra, porque como les digo, el tamaño de la muestra que ustedes ven aquí, de 458, es el tamaño que me permite alcanzar el nivel de confianza. Cuando ustedes hagan una investigación, o en este caso lo estamos aplicando para las entrevistas, ustedes tendrían que entrevistar a un número mínimo de toda la población para que ese número mínimo pueda representar el sentir de toda la población. Es decir que si el tamaño de la población le sale 10, si usted encuesta a esos 10, los 10 le van a reflejar lo que piensan los otros 100. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces ya vimos cómo definir el muestreo, ¿no? Entonces eso se va a aplicar para la entrevista, para la encuesta, para los cuestionarios, ¿verdad? O para la observación. Y ahora vamos siguiendo con las técnicas discretas de levantamiento de información. Y en este caso tenemos la investigación, ¿no? Entonces el tema de investigar es de que ustedes busquen, descubran, analicen información. Y esto de aquí tiene el propósito de poder entender a los usuarios, de poder entender a la organización, de poder entender los requerimientos de información que ellos expresan. Y para esto de aquí, pues se deben de revisar lo que son los datos duros. Los datos duros son esos reportes, informes, formularios, ¿verdad? Y cualquier otro medio donde la organización guarda información. Entonces ustedes van a esa organización y buscan dónde están sus archivos y ustedes van a investigar a ver si de allí pueden extraer información, ¿no? Estos datos de aquí van a revelar dónde ha estado antes la organización y dónde van y lo que creen sus miembros y hacia dónde se dirigen. Entonces ustedes necesitan revisar todos estos documentos, tanto los documentos que son cuantitativos, es decir, que les dan valores, como los cualitativos, es decir, que les da cualidad, ¿no? Entonces ustedes van a tener que decidir sobre esto de aquí. Por ejemplo, en los documentos cuantitativos, ahí ustedes van a encontrar muchos documentos que van a estar disponibles en la empresa para que ustedes los puedan analizar. Estos pueden ser informes de empleados para la toma de decisiones, informes de rendimiento, registros y varios tipos de formularios que allí se utilizan. Y estos documentos fueron creados para un propósito y unos usuarios específicos, ¿no? Por ejemplo, si me encuentro con un documento que es para la toma de inventario, entonces ese documento fue creado para tomar inventario y para ser usado por los usuarios de inventario con el propósito de poder tomar inventario. Entonces, estos documentos no son al azar, sino que tienen su propósito. Si yo me encuentro un manual de procedimientos, el manual de procedimientos describe lo que la empresa espera del empleado y las funciones que realiza allí. Entonces ese documento o manual de funciones fue creado para que los usuarios entiendan sus funciones, ¿verdad? Y se familiaricen con sus deberes y responsabilidades. Entonces esos son sus propósitos. Y de todo esto de aquí yo puedo sacar información. Bien, en el análisis de los documentos cuantitativos tenemos, por ejemplo, los informes de rendimientos. Estos informes de rendimiento lo que hacen es una comparación entre el rendimiento actual que va a la empresa y el rendimiento proyectado. Y entonces permite ver si coincide lo proyectado con lo real, ¿verdad? Y permite ver si estamos alejándonos del objetivo o si estamos sobrepasando el objetivo. ¿Sí? Entonces esto nos da un poco, nos permite tomar el pulso de la empresa para saber si está bien o no. También tenemos los registros son
datos que guarda la empresa en base de datos o a veces en documentos. Aquí nosotros podemos buscar en esos documentos de registros y podemos revisar errores en montos y totales para saber si de repente se está procesando mal o qué pasó. Aquí también podemos buscar oportunidades para mejorar el diseño de los formularios de registro, como aquí nosotros inspeccionamos cómo se captura la información, si hay una información que falta o que sobra o que no se completa, podemos aprovechar para mejorar estos formularios, ¿no? También podemos observar el número y tipo de transacciones, es decir, qué transacciones se realizan más. Por ejemplo, si hay muchas transferencias, tal vez podríamos nosotros pensar, pero ¿por qué hay tantas transferencias? Podría ser que el inventario esté mal repartido, ¿no? A partir del número de transferencias, o si hay muchos registros de algo, tendremos que investigar por qué se genera, ¿no? Por ejemplo, había un sistema contable, o yo alguna vez conocí un sistema contable que todo lo que ocurría en caja generaba un diario. Resulta que caja tenía muchos movimientos, entonces se generaban muchos diarios por cada movimiento. Y esto ponía lento el sistema. Cuando se hizo un análisis de los registros, se vio que había muchos registros de contabilidad, lo cual no es normal, y se comportaba como un sistema transaccional, ¿no? La solución fue esperar a que caja cierre, hacer un diario total de caja eh, con un solo movimiento, y eso se genera contabilidad. Entonces, esas cosas nos podemos dar cuenta por la cantidad de movimientos, ¿no? Eh, Cuarto, dice, estar al tanto de los casos en que la computadora pueda simplificar el trabajo. Entonces, como nosotros estamos viendo que hay muchos registros o muchos errores, nosotros podemos rápidamente encontrar que en ciertos procesos se pueden automatizar. Entonces, hay procesos que pueden ser automatizados y que obviamente la automatización disminuye la probabilidad de error. Otro de los documentos que podemos revisar son los formularios de captura de datos. Y aquí, antes de nosotros cambiar los flujos de información, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer cómo va a ser el nuevo flujo de información. Entonces, antes de definirlos, de cambiarlos, tenemos que entender cómo está funcionando el sistema actual, ¿verdad? Y ahí podemos detectar si existe alguna consistencia, ¿verdad? De lo que se hace con lo que permite el sistema. Bien, cuando nosotros hacemos el catálogo de formularios, es decir, que recopilamos todos los formularios que las empresas usan, nosotros aquí podemos ya comenzar a entender cómo fluye la información dentro de la empresa. Entonces, nos surgirá aquí el libro que recolectemos todos los formularios, ¿verdad? Sin importar que estén aprobados o no. Es decir, si el usuario lo usa, se tiene que recolectar. No sé si ustedes han ido a instituciones públicas y hacen un formulario, pero les llenan un papelito atrás o le ponen un número o les hacen llenar una ficha de papel con una firma con un garabato. Entonces, esos son formularios informales. Y si están ocurriendo formularios informales, es porque hay algo que no está contemplando el sistema o hay algún problema que no se está manejando por dentro del sistema. Entonces, esta es una banderita de alerta para que ustedes sepan que allí hay algo que investigar. Segundo, observar el tipo de formulario. Los formularios pueden ser impresos, escritos o generados en la computadora. Pueden ser formularios en línea para ser llenados por la web. Algunos formularios se imprimen o se compran también de manera externa, ¿no? Entonces ustedes tienen que revisar este tipo de formularios para ver dónde es la fuente, ¿no? Por ejemplo, un formulario que se compra quiere decir que es una falencia. Un formulario que se llena a mano, quiere decir que el sistema no está colaborando con este tipo de procesos. Entonces ustedes tienen que ver qué hay en la empresa y dependiendo de eso sacar sus propias conclusiones. Tercero, documentar el patrón de distribución deseado. A veces existe un flujo de documentos. Por ejemplo, yo he pasado por muchas empresas donde se hace el documento, pasa por el jefe, luego le llega al gerente, luego baja para el otro jefe, luego lleva un asistente, luego regresa al otro jefe, luego el jefe le da al original y luego el original le da a contabilidad. Entonces hacen como 8 o 9 saltos y cuando a nadie le interesa ese documento y a veces es más fácil que vaya directo a contabilidad, ¿sí? Sin tantas vueltas. Pero ¿por qué usan así? Porque las empresas tienen tradiciones y generalmente las empresas, la gente
que no son jefes, mantienen las tradiciones porque en las empresas siempre hay el temor de que si tú no haces como te enseñaron a hacer, te puede ir mal. Entonces la gente tiene miedo de pensar. Y hay cosas que mantienen, aunque ya no son útiles. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes implementan un nuevo sistema, es una buena oportunidad para revisar los procesos y mejorarlos, simplificarlos, ¿verdad? Si es que se puede. Porque hay veces hay cosas que parecen ilógicas, pero que tienen una lógica. Entonces ustedes tienen que investigar bien. Bien, cuarto, dice comparar el patrón de distribución deseado con quienes realmente recibieron el formulario. Esto es para ver si como debería ser actualmente es. Y si no es, entonces ahí ustedes ven que tienen un flujo de equivocación, un flujo de información errado y que por lo tanto es algo que debe de ser revisado, ¿no? Bien, vamos viendo lo que son los formularios de captura de datos. Aquí ustedes van a tener que hacer preguntas específicas que incluyen la interacción computadora-humano y tiene que ver con la capacidad de uso, la estética, la utilidad que ofrecen ciertos formularios de captura de datos que se están utilizando actualmente. Entonces, una pregunta que ustedes deben hacerse es que si el formulario que se está usando actualmente se llenó en su totalidad. Si no se llenó en su totalidad, ¿por qué no se llenó? ¿Qué elementos fueron omitidos? ¿Hubo consistencia en los datos omitidos? ¿Por qué? Entonces, las empresas a veces tienen formularios de hace 20 años y no los cambian, entonces algunos empleados ya no llenan los campos porque les da pereza, porque no saben que eso sirve para algo, porque así simplemente les dijeron, entonces, o son negligentes. Entonces, formularios no se llenan, y un formulario que no se llena, primero puede confundir, segundo, si no se llena es porque no es útil, y si no es útil, ¿qué hace allí? Tercero, puede ser que sea falta de agilidad del sistema. Entonces, a fin de cuentas, ustedes tienen que entender esto de aquí, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta para mejorarlo cuando hagan el nuevo sistema. Punto número 2, formularios que nunca se usaron. O sea, la cuestión de todo esto es que es verdad, porque yo me he topado esto en la vida real. Entonces, hay formularios que no se usan, ¿no? Yo tenía cajas así llenas de formularios que no se usaban, no se han usado nunca y se mandan a imprimir. Y están en las bodegas y no se usan para nada. Entonces, ¿por qué no se usan? Puede ser porque el diseño ya no sirve, porque el programa bota una información que ya no sirve, o porque hay unas nuevas necesidades que ese formulario no se utiliza. Entonces, ustedes tienen que entrar allí a determinar por qué no se están utilizando esos formularios. Tercero, se enviaron todas las copias de formularios a las personas apropiadas o se ayudaron en forma apropiada. Entonces, esto también, si hay documentos que se están emitiendo, pues llegan a las personas hacen algo con esto de aquí. Si no lo hacen, hay que averiguar por qué. ¿Sí? También hay que ver si se pueden utilizar formularios en línea. O sea, ¿por qué no utilizar formularios en línea que son más amigables con la naturaleza? Entonces, esto tienen que investigar. También me he topado casos donde a las personas les llegan formularios y las personas les llegan y lo que hacen es archivarlo. Y también me ha tocado casos donde las personas reciben una copia y a la copia le sacan copia para entregar a otras personas. Y eso es doble trabajo. En un lado es desperdicio cuando reciben un formulario y no lo procesan. Y en el otro lado, pues el sistema no está apoyando porque hay que sacarle copia de la copia. Están gastando recursos, es ilegible. Y eso se arregla simplemente con un papel copia. ¿Sí? Entonces, y estas cosas pasan y yo las he visto. Yo he visto que esto ocurre en la vida real. Cuarto, si hay un formulario en papel que se ofrece como alternativa a un formulario basado en web, ¿verdad? Compare las tasas de complexión de ambos, ¿no? Entonces, eh, a veces hay información que se llena vía web y a veces hay un formulario que se llena en papel, ¿verdad? Y de repente pudiera ser de que uno se llene mejor que el otro. Entonces, hay que ver cuál funciona mejor, si el de papel o el de web, ¿verdad? Y determinar por qué no lo completan. A lo mejor en el de papel hay una persona que está esperando por el papel y en la web no hay una persona. A lo mejor en el de papel hay soporte y en la web no hay soporte o viceversa. Entonces hay que determinar por qué uno funciona mejor que otro.
5. Se utilizan formularios no oficiales con regularidad. Su uso puede indicar un problema en los procedimientos estándar o batallas políticas en la organización. Entonces, formularios no oficiales quiere decir que hay un problema por ahí. Ya, entonces, recopilación de la información. Vamos a ver el análisis de los documentos cualitativos. Los documentos cualitativos incluyen los mensajes de correo electrónico, memorandos, anuncios, tableros y áreas de trabajo, páginas web, manuales de procedimientos, políticas, y estos van a revelar la expectativa de los autores de todos estos de aquí, de todos estos documentos, con respecto al comportamiento que se espera de los demás, ¿no? Entonces, aquí no hay números, sino que hay cualidades, pero estas cualidades nos pueden también decir un poco, entender cuál es la política de la empresa, qué es lo que desea la empresa o organización o sus directores. Bien, entonces los lineamientos pueden ayudar aquí a un enfoque sistemático. Entonces ustedes, para trabajar con estos documentos, van a tener que examinar los documentos y van a tener que buscar allí metáforas o claves que van a servir como guía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política de la empresa allí? También pueden buscar discrepancias entre los documentos internos contra los externos. A veces en las empresas dicen, se me ocurre una empresa XYZ, somos una familia que acompaña a tu familia. Pero cuando usted ingresa a la empresa, pues ven que ahí están que se matan, que se odian, que se sabotean. Entonces, internamente, la política no corresponde con la imagen que ven. Entonces, ese tipo de cosas son discrepancias, ¿no? Y eso hay que solucionar. Punto número 3, dice, haga una lista con los términos que caractericen el bien o el mal y que aparezcan varias veces en los documentos. Entonces, hay un lenguaje que se utiliza en la empresa. Este puede ser un lenguaje un poco técnico o un poco local de la empresa, y ustedes tienen que estar familiarizados con ese lenguaje de allí, porque, para que cuando ustedes se topen con este lenguaje sepan identificar qué quieren decir. Cuarto, busque el uso de mensajes gráficos significativos que se publiquen en áreas comunes o en la página web. Entonces, en las empresas hay tableros, ¿verdad? Así como en el instituto hay un tablero, un periódico mural. En las empresas hay periódicos mural donde ponen mensajes e informes. Y esto de alguna manera les da una pauta de los mensajes que transmite la empresa. Por ejemplo, si en los tableros de información dice, utilice su casco, utilice los guantes y los lentes protectores, ¿verdad? Quiere decir que la empresa da relevancia a la seguridad industrial. Y eso quiere decir que cualquier cosa que usted haga en esa empresa tiene que considerar la seguridad industrial ante todo, porque esa es la política que se está aplicando allí. Quinto, dice, reconozca el sentido del humor si es que lo hay. Entonces esto se ve en los documentos, documentación, trato personal con las personas. Entonces esto también podría ser importante para conocer el ambiente de trabajo que hay en esa organización. Ya, seguimos en el análisis de los documentos cualitativos. Entonces aquí también podemos examinar los memos. Y nosotros tenemos que fijarnos quién es el que envía los memos y quién los recibe. Por lo general en las empresas siempre la documentación fluye de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es la jerarquía, ¿verdad? Quien manda los memos y los de abajo los reciben y los obedecen, ¿no? El contenido de los memos va a dar una idea de los valores, posturas y creencias de cada uno de los miembros de la organización. Entonces ustedes, viendo los memos, pues se dan cuenta cómo piensan y cuáles son las políticas y el trato hacia los demás, ¿no? También pueden ustedes revisar los anuncios, pancartas, tableros de anuncios, áreas de trabajo. Estos, aunque no poseen una información relevante con respecto a un tema en específico, pero sí nos van a dar una idea del manejo cultural, ¿verdad?, que tiene la organización, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que se maneja allí? También pueden revisar los sitios web corporativos y estos van a tener contenido. Entonces ustedes mediante el contenido se van a dar cuenta de qué colores, qué gráficos, qué animaciones, qué hipervínculos, otras informaciones tienen allí. Y ese es el enfoque que le ha dado la gerencia, ¿no? Ahí ustedes también van a ver si esa página web permite la interactividad, es decir, que le da un papel importante al usuario, cómo son los temas de seguridad, para ver si esto es una preocupación de la empresa, cuáles son el significado de los términos, si tienen claridad en los mensajes, ¿verdad?
Entonces hay que revisar el sitio web, ¿verdad? Desde 3 perspectivas, que son la técnica, qué técnica utilizaron, está bien hecha, está mal hecha, la estética es llamativa, es vendedora, ¿verdad? Y la gerencial, cuál es la dirección que nos indica la página web. Bien, también tenemos otros documentos que son los manuales de procedimientos, y dan mucha información. Los manuales de procedimiento dan mucha información sobre las responsabilidades y lo que se esperan de las personas, pero deben de considerar que generalmente los manuales no suelen estar actualizados y por lo tanto tienen que revisar si la postura de esos manuales se aplica para la realidad de hoy. ¿No? Porque generalmente no los actualizan porque, como ya saben, la gente del sistema no les gusta actualizar los manuales. También tenemos los manuales de política. Los manuales de política abarcan otras áreas que tienen que ver con el comportamiento del empleado y de la empresa. Entonces aquí nosotros vamos a poder sacar cuáles son las políticas de la empresa con respecto al comportamiento de los empleados, ¿verdad? Y aquí también podemos encontrar información relevante con respecto a el uso de servicios de cómputo para ciertas tareas, cómo se manejan los accesos, la seguridad y las cuotas de los usuarios. Y según esto podemos darnos una idea de cómo se comporta la empresa con respecto a los usuarios, solamente analizando este tipo de documentos. ¿Hasta allí alguna pregunta, inquietud? Como no hay preguntas, vamos viendo el tema de la observación. Generalmente nosotros también cuando estamos ahí en la empresa, pues obviamente a veces estamos en modo bajo perfil y estamos observando todo y generalmente nos interesa ver cómo se manejan las autoridades, porque a final de cuentas las autoridades nos venden a veces una película bonita, aquí todo es amor, aquí todo es cordialidad, pero cuando tratan a los usuarios vemos que de repente son eh, firmes o son tenaces, ¿verdad? O son muy exigentes. Entonces, nosotros hacemos la observación como para darnos cuenta de la cultura que se maneja en ahí, ¿no? Y generalmente cuando observamos, lo que más observamos es la relación de los jefes con sus subordinados y cómo es el desempeño dentro de la organización. Cuando nosotros hacemos esta observación, podemos ver de primera mano cómo se desarrollan los gerentes, cómo procesan, comparten y obtienen la información, qué tecnología utilizan para llevar a cabo su trabajo, cuáles son las informaciones que ellos requieren para tomar las decisiones, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentemente requieren información para tomar las decisiones? Entonces, todos estos parámetros nos podemos dar cuenta simplemente quedándonos allí viendo qué hacen los gerentes. También, aparte de ver sus comportamientos, podemos ver la parte física donde están trabajando, podemos ver sus oficinas y allí también podemos encontrar detalles, ¿verdad? Que nos van a dar un poco información, ¿verdad? Y cómo ellos se interrelacionan con las personas y con la tecnología. Para el tema de la observación, hay un método que se llama el método de Strobe. Entonces el método de Strobe es un método que se utiliza en el cine. En el cine a veces se graba una película, por ejemplo, digamos que es una película del viejo oeste, entonces se revisa que la escenografía coincida, ¿no? Por ejemplo, en el viejo oeste no va a existir un ventilador, entonces si existiese un ventilador, el ventilador no cuadra con lo que se espera que es un ambiente de lejano oeste, ¿no? Asimismo, ustedes van a observar y, por ejemplo, si ustedes están en un área de desarrollo de sistemas y ven que todo el mundo entra y sale y que por ahí entran la gente de otros departamentos a sacar copias, ustedes se pueden dar cuenta que eso es un departamento de sistemas, pero que no parece un departamento de sistemas porque cualquiera ingresa, ¿verdad? Entonces no hay seguridad. Entonces, ese es el método Strobe, ¿no? El método Strobe es que ustedes observen, ¿verdad?, qué está ocurriendo y que eso que esté ocurriendo concuerde con lo que les han dicho ustedes que cómo debería funcionar. ¿Sí? Si no funciona como debería funcionar, ahí tienen un problema. También, aquí ya entramos como un poco al tema psicológico, se hace, dice, un análisis de las ubicaciones de las oficinas,
según dónde se encuentran las oficinas, esto puede hacer que sea más fácil de acceder a los usuarios, ¿verdad? Si un usuario quiere hablar con un jefe y la oficina es asequible, pues va a poder hablar de mejor manera, pero si la oficina es más difícil de llegar, probablemente el usuario ya no visite a su jefe, ¿no? Entonces, esto de la distribución de la oficina da una idea de que si la gente realmente recurre a las oficinas o no. Por ejemplo, yo tenía un jefe que la primera oficina estaba al lado de la puerta de entrada, entonces el jefe veía a todo el mundo a quién entraba y quién salía, y generalmente retaba a los que llegaban tarde. Entonces yo, por más que quería escaparme, me metía por otra puerta o lo que sea, como yo llegaba así con mi maletita, y sí me gané mis buenas llamadas de atención por llegar tarde, porque estratégicamente el jefe se había puesto allí, ¿verdad? Y el jefe, a pesar que tenía la oficina allí, a pesar de que tenía la oficina allí, no era tan asequible, ¿sí? Porque el jefe tenía un carácter de poca paciencia, ¿verdad? Y andaba con su oficina con todo cerrado, así todo cerrado, que no se veía nada, entonces eso no motivaba una confianza para los subordinados que puedan ingresar. Bien, entonces la ubicación de la oficina, según esto de aquí, pues es muy importante y nos ayuda a entender un poco cómo se maneja la empresa, ¿no? Bien, también nosotros podemos entrarle más psicología y podemos ver la colocación de los escritorios. Entonces, cuando ustedes ven un escritorio o una oficina espaciosa, donde se ve que está todo cómodo para recibir a los empleados eh, o clientes, entonces ustedes dicen, bueno, aquí hay un buen ambiente, o sea, aquí lo están invitando a uno a conversar, hay un espacio cómodo, y entonces ustedes ven que ahí fluye la comunicación. Pero si de repente ustedes ven una silla un poco apretada, pegada contra la pared, muchos papeles encima de la silla que no place sentarse y acomodarse allí, entonces puede ser que allí la comunicación sea un poco más cerrada, ¿no? Entonces, la colocación del escritorio, cómo colocan los escritorios, dice un poco de la personalidad y actitudes de los que están allí en esa oficina. Y bien, los equipos de oficina también hablan. Por ejemplo, si ustedes ven que en la oficina hay una máquina de escribir, hay mucho papel y mucho lápiz, ustedes se darán cuenta que el ejecutivo que trabaja allí es de la vieja guardia y que de repente no usa mucho la tecnología y que prefiere llevar todo a papel. Pero si ustedes ven una portal, una impresora, un escáner y un iPhone, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven muchas cosas tecnológicas, entonces ustedes dicen, ah, esta persona está con la tecnología, ¿verdad? Y entonces puede ser un poco más perceptible en este tema de aquí. Bien, y los accesorios, pues ya como les mencionaba, computadoras, calculadoras, ¿verdad? Todo lo que están allí. Por ejemplo, yo no sé si les comenté esto anteriormente, pero yo tenía un jefe que cuando este jefe llegó de viaje, me pidió a mí, cuando yo tenía más o menos así su edad, me pidió a mí, me dijo, ponme la computadora. Y yo fui corriendo a ponerle la computadora y le busqué la mejor computadora y todo, y se le dejé ahí toda lista para funcionar, ¿verdad? Y yo pensé que el jefe quedó contento. Entonces, él todos los días me molestaba, la computadora, hasta que por fin le conseguí la computadora, le puse la computadora y ya me dejó de molestar. Como a los 2 meses me dice que tenía un problema de la computadora que no prendía, yo dije, chuzo, se dañó esa computadora, pero si esa computadora era nueva, ¿qué habrá pasado? Cuando fui a ver, vi que el cable de poder está desconectado de la pared, o sea, nunca había usado su computadora, más que me pidió que la computadora y nunca lo utilizó, entonces la computadora la tenía como accesorio, es decir, no lo utilizaba. Ahí yo me di cuenta que el jefe con la computadora no se llevaba muy bien, ¿sí? No le gustó, no le gustaba porque era un jefe, una persona mayor. Bien, entonces los accesorios también nos dicen mucho de la persona. También vemos si fuentes externas de información. Esto quiere decir si nuestro jefe navega mucho por internet o compra revistas especializadas o compra periódicos extranjeros o visita webs extranjeros. Entonces este jefe le gusta obtener información de medios extranjeros, pero si de repente vemos periódicos locales, revistas locales, páginas locales de repente o no usa la computadora,
Entonces, este jefe de repente le gusta más la información local, ¿no? Entonces, la fuente de información que utilizan los jefes también nos dice un poco de cómo es su personalidad. Bueno, aquí hay un tema de la iluminación. Aquí dicen que la iluminación tiene que ver con la personalidad de las personas. Yo pensaría que esto aplica para Estados Unidos para los jefes que pueden arreglar su oficina, ¿no? Yo conocí un jefe que llegó nuevo a la empresa y se cogió la oficina más grande, el escritorio más grande, la computadora más rápida, el internet más grande y todo lo mejor para él. Entonces, yo vi que a ese jefe le gustaba atenderse bien, ¿verdad? Pero en la mayoría de nuestra realidad creo que nosotros no tenemos tanto poder sobre la iluminación, las oficinas, los escritorios, entonces usamos lo que tenemos. Entonces, si ese es el caso, creo yo que no podemos hacer este análisis. Este análisis lo podemos hacer si la propia persona lo decidió y tiene el poder de hacerlo. Bien, la vestimenta también es importante. Por ejemplo, un jefe que se viste todo formal es un jefe que está siempre demostrando autoridad y va a ser un poquito más asequible y sus decisiones van a ser un poco más autoritarias como dictadora. Un jefe que se viste un poco más sport, ¿verdad? Es un jefe que va a aceptar mejor la cooperación, que va a ser un poco más democrático en el momento de tomar decisiones y que va a ser un poco más considerado, ¿no? No es que el uno sea mejor que el otro, sino que tienen diferentes modos de manejar la situación. ¿Alguna pregunta hasta allí con respecto a la observación? Ya, no hay pregunta. Entonces veamos aquí unos ejemplos. Aquí tenemos un informe de rendimiento de mejorías. Aquí vemos las semanas, vemos los lotes, los números de lotes, y aquí hay un porcentaje de rechazados, ¿no? Entonces, el porcentaje de rechazados vemos que va disminuyendo. Por acá tenemos el monto que se aleja del objetivo. Aquí estamos lejos del objetivo y aquí ya estamos cerca del objetivo. Entonces, lo que yo puedo llegar aquí es que la empresa ha ido mejorando. ¿Sí? La empresa ha ido mejorando conforme avanza el tiempo, porque según avanza el tiempo, pues el número de rechazados es menor, pues acá el monto de alejado del objetivo está cada vez más cerca. Y la tendencia es ir disminuyendo. Entonces, en base a este informe de rendimiento, nosotros podemos ver la tendencia. Entonces, esta es la información que obtenemos que la empresa va a mejorar. Aquí tenemos un registro de pago. Este registro de pago se llena a mano. Entonces, por ejemplo, podemos ver los errores. Digamos que se pueden equivocar. Como utilizan la mano, se pueden equivocar. Entonces, yo podría decir, si le hacemos un formulario electrónico para que no tenga que escribir a mano y no se equivoque tanto, esa es una solución, ¿no? También podemos ver la oportunidad de mejorar el formulario. Por ejemplo, esto, parte del formulario no se está utilizando, es espacio desperdiciado. ¿Qué más? Por acá vemos que hay cálculos que se hacen a mano. Esto podría producir un error humano. Entonces, esto sería mejor hacerlo por computadora, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, de este formulario de papel nosotros podemos sacar diferentes conclusiones y podemos mejorarlo y también nos da una idea de cómo fluye la información, ¿verdad? Y las cosas que se tienen que hacer. Por acá tenemos un formulario oficial. Este es el formulario oficial. Como ustedes pueden ver es bastante grande. Aquí las personas se pueden sentir abrumadas porque pide bastante información. Podemos ver aquí que no se ve un orden entre el 2% y el 1%, como que no está en orden. Por acá dice saca un total, pero como son libros y frutas, tal vez un total no sea relevante, ¿verdad? Y por acá vemos un formulario clandestino. Entonces, el formulario clandestino que está más pequeñito abajo es el que utilizan. Entonces, ¿por qué utilizan este formulario? ¿No será que este formulario ofrece mejores prestaciones y no será tal vez que debemos de cambiar del formulario grande, que no lo quieren utilizar y que lo llenan mal y que tienen errores, a este formulario más pequeño que es más práctico? Entonces, esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse y determinar si están en lo correcto o no.
Bien, aquí tenemos un memo. En este memo podemos ver que se dirigen a los empleados y que dice disfruten su trabajo aquí, estar juntos es una gran familia, bienvenidos al clan. Es decir, que su lenguaje es familiar, ¿verdad? Es amistoso, entonces podríamos nosotros pensar que estamos en una buena empresa con un buen ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que determinamos de este memo. Por acá tenemos lo que es un guión, el método Strobe. Entonces aquí hemos entrevistado al gerente, aquí el gerente nos dice cómo deberían de funcionar las cosas, detalladamente quién hace, y según esta descripción nosotros podremos manejar, privatizar, ¿verdad? Lo que están haciendo en esta escena de cine, ¿no? Bien, cuando nosotros estamos ya en la entrevista o en la observación, nosotros tenemos el guión, es decir, lo que esperamos ver, y cuando estamos observando, nosotros podemos ver que si lo que estamos observando no coincide con lo que nos dijeron, entonces podemos marcar un círculo con una X, y eso significa que niega o invierte la narrativa, es decir, que es totalmente lo contrario de lo que nos dijeron. Por acá tenemos un visto bueno. Un visto bueno significa que lo que nos dijeron es cierto. Entonces esto sí es verdad. Por acá tenemos una especie de ojo. Esto es cuando lo que nos dijeron con lo que vemos no estamos claros si es verdad o no es verdad. Entonces necesitamos más tiempo, más información para determinar. Está en un ojito para volverlo a revisar después. Por acá tenemos un cuadrado, es cuando la narrativa no coincide con la realidad, entonces se cambia la narrativa. Y así, ¿no? Entonces, esta es una hojita de control que nos ayuda a verificar con símbolos si el guión que nos dieron corresponde a la realidad, ¿verdad? Y según eso podemos seguir indagando a ver si hay algún tipo de problema. Aquí estamos en el método de la observación, entonces podemos observar esta oficina. Aquí nosotros vemos que hay publicaciones especializadas, vemos que hay discos de CD-ROOM, ¿verdad? Eso quiere decir que esta persona se alimenta con información específica, ¿verdad? Especializada. Vemos que hay un archivero, lo cual quiere decir que guarda información. Vemos que tiene una computadora, lo cual quiere decir que trabaja con computadoras. Sobre la iluminación, como les dije, no podría decirles mucho. Eh, y por acá vemos que tiene un faje, entonces tal vez es una persona de la vieja guardia. Entonces, eso es lo que podemos observar de esa oficina. Ya, aquí nos dice un poco de las características que podemos ver con respecto a la oficina. Por ejemplo, una persona que recopila información de manera informal tiene una iluminación incandescente y colores cálidos. Yo esto no lo puedo aseverar porque no sé de psicología en esa parte. Busca información fuera de la organización. Hay publicaciones especializadas en la oficina. Procesa datos de forma personal. Había una PC computadora tipo tableta en la oficina, es decir, que él mismo procesa, no le tira el trabajo a la secretaria. Almacena información en forma personal. Allí habían archiveros. Ejerce poder en la toma de decisiones. La ubicación del escritorio denota poder. Exhibe credibilidad en la toma de decisiones, usa ropa que refleja autoridad. Comparte información con los demás. Oficina con fácil acceso, ¿no? Entonces, eso fue lo que obtuvimos de la información. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud. Bueno, si no hay preguntas, eh, déjenme cerrar eso allí para ir viendo cuál es el siguiente tema.
Ya, entonces, con eso allí terminamos lo que es el levantamiento de la información. Ahora vamos a ver otro capítulo que tiene que ver con los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no? Esto estaríamos entrando ya en la unidad 2, entonces aquí tenemos documentos de especificaciones. En este capítulo de aquí vamos a ver los requerimientos funcionales, o sea, lo que nos piden los usuarios, y los requerimientos no funcionales, o sea, lo que no nos piden los usuarios, ¿no? El alcance del sistema, o sea, hasta ver hasta dónde vamos a realizar, porque todo tiene que tener un tope. Tipos de usuarios y sus permisos, eso es fácil. Descripción de los módulos, fácil. La arquitectura de hardware y software, bueno, eso creo que ya lo habíamos sacado del PIA, pero como no nos han actualizado, pues todavía está ahí. Bien, esto veríamos en la unidad número 2. Déjenme revisar aquí algo. Un segundito. Registren su asistencia. ¿Cómo llegamos a este link? Primer día de práctica docente, pandemia, registro. Ah, ya, tenemos que ir ahí. Yo tengo que registrar la asistencia. Ya, a ver, entonces, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Ya, bueno, entonces estamos en la determinación de los requerimientos. Ya, aquí todavía estamos en la etapa de análisis, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener que investigar para ver cómo funciona el sistema actual. Tenemos que basarnos en hechos y tenemos que conocer a profundidad, ¿verdad? Y tenemos que de alguna manera identificar cuáles son los requerimientos que nacen a partir del sistema actual. El sistema actual tiene que tener algún problema, por eso nos han llamado para hacer un nuevo sistema, y nosotros tenemos que ver en qué podemos mejorarlo. Una pregunta, profe. ¿El examen o el aporte qué día es? ¿O qué fecha El- es? la lección se las habilité para el día jueves, para que tengan oportunidad de hacer los cuestionarios antes de dar la lección. El Esta examen, semana entonces. sí, esta semana, el día jueves. El Ya. examen va a ser la siguiente semana. No me han dado los horarios, pero no sé si vaya a ser feriado el día lunes, porque así me estaban comentando que el día lunes era feriado. Y yo me imagino que si no les tomo examen a ustedes el día lunes, probablemente les tome el día jueves que tenemos la siguiente clase. Sí, entonces, si no es el lunes, va a ser el jueves. El examen va a ser aquí, tienen que estar conectados. Yo los voy a grabar por Zoom. Al mismo tiempo ustedes dan el examen y cualquier duda, inquietud, lo que sea, pues lo resolvemos aquí de manera virtual. No, el examen tiene una duración de 1 hora, no se puede repetir, no se tiene un horario, se tiene que realizar según el horario que nos den, y una sola oportunidad, y va a ser el mismo formato que la lección. O sea que si ustedes dan una buena lección, van a dar un buen examen. ¿Alguna otra inquietud? La lección es este jueves, ¿no? Yo lo puse para el jueves, porque de repente alguno de ustedes se confunda y quiera dar la lección,
y no ha hecho los cuestionarios. Si no han hecho los cuestionarios, pues pueden caerse en la lección. Entonces la idea es que repitan los cuestionarios y después hagan la lección cuando ya estén listos. Y el examen seguramente va a ser el mismo formato que la lección. Bueno, entonces estamos aquí en el análisis. La idea es que usted se involucre tanto en el sistema que pueda saber qué es lo que está haciendo mal, ¿verdad? Y probablemente usted, al conocer todo lo que hace el sistema, usted ya identifique qué es lo que hay que cambiar, ¿verdad? Qué es lo que hay que modificar, qué es lo que ya es obsoleto y qué es lo que hay que agregar, ¿no? Entonces, para que usted pueda hacer un buen sistema, tiene que conocer cómo funciona el sistema actual. Bien, hay algunos inconvenientes que pueden ocurrir al momento del levantamiento de la información. Por ejemplo, conocimiento incierto del sistema actual. Si usted no tiene datos que son verificados y usted le dicen algo y usted da por cierto es algo que le dijeron, entonces usted se está basando en un supuesto. Y como usted se está basando en un supuesto, pues es difícil de que pueda hacer un sistema mejor, ya que no sabe lo que hace el sistema actual. Simplemente usted le dijeron algo que no era verdad. ¿Sí? Entonces, tiene que conocer, si no conoce el sistema, pues no se está muy seguro. Ya, entonces los requerimientos inciertos es cuando no se conoce el sistema actual y como no se conoce, pues no se puede crear un sistema basado en una información que no está clara. Si usted hace el levantamiento de información, pero lo que les dan son opiniones, realmente lo que habrá ocurrido es que el tiempo de ustedes, que es caro, y los recursos se habrán desperdiciado, ¿no? Entonces, ustedes deben de recolectar la información que sea útil y necesaria, no tratando de abarcar todo, o sea, de recolectar toda la información, sino que con las técnicas que ya vimos anteriormente, ustedes traten de recolectar la información que les vaya a servir. Ya, no existe una manera única para buscar los hechos que ocurren con el sistema, pero una buena manera de comenzar es comenzar por las salidas. Las salidas es la información que bota el sistema. Entonces, una vez que ustedes identifican las salidas, ustedes pueden determinar si esas salidas son útiles o no son útiles, ¿verdad? Y también van a poder identificar los archivos donde éstas se guardan. Las salidas generalmente son tabuladas o son impresas por pantallas, tipo informes. Entonces, hay otro tipo de salidas también que pueden tener gráficos o textos personalizados. Y muchas de estas salidas van a ser naturales, entonces son fáciles de tener acceso a ellas y de conseguirlas. No, hay otro tipo de salidas que pueden ser un poco más confidenciales, que solamente tienen los jefes, pero como ustedes tienen acceso a los jefes, probablemente les faciliten esa salida, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen las salidas, ustedes tienen que evaluar si esas salidas son útiles a los usuarios y de esa manera ya van ustedes viendo cuáles son las necesidades del sistema. Bien, creo que estamos allí con el tiempo, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Yo voy a copiar su asistencia y si ustedes gustan ya se pueden desconectar para ir a conectarse a la siguiente clase. Recuerden que la clase que viene es la última de este primer parcial y que tienen que tener todas sus tareas, lecciones, deberes, ¿verdad? Todo listo hasta antes del día del examen. Bien, listo, ya copié sus asistencias, ya si gustan ya pueden desconectarse. Yo en este momento paro la grabación y también me voy a desconectar porque tengo otra clase inmediatamente después de ustedes. Que tengan buenas noches, jóvenes, y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches. noches. Buenas noches.